Bueno, pues estoy entrando en Playa Mamitas, a ver cómo la encontramos hoy. Bueno, pues la banda de música. Estamos entrando en Playa Mamitas, son las 5 de la tarde, bastante tarde para empezar la grabación. Vamos a ver cómo está la playa, si hay sargazo o no hay sargazo, si está movido o no, el color del agua, todo eso lo vamos a ver ahora mismo. Arena no hay porque hay gente por aquí fuera, así que a ver cómo lo tenemos por aquí. El guardavidas poco a poco puede hacer, está bastante delicado. Poco puede hacer el guardavidas porque ni asomarse. Hay sargazo por aquí por la derecha. Aquí también almacena un poquito. Nos vamos para allá. Nos vamos a ir paseando por aquí. Voy a parar un momento para hacer unas fotos. Tú sigue para allí, Adriana, yo ahora voy. Y bueno, mientras hago unas fotos, ponemos la intro y seguimos grabando. Bueno, pues el vídeo de hoy es la presentación de un nuevo desarrollo. Tenemos un nuevo desarrollo en una ubicación excelente aquí dentro de Playa del Carmen. Ponerle atención porque es muy buen desarrollo. De momento estoy pasando por aquí, que la verdad que esto me sorprende para mal, pero nos vamos a ir a la parte que hay arena. Todavía se puede cruzar, no hay mucho problema porque las olas son suaves. Y da pena ver cómo se está destrozando esta pared que tenían aquí también. Nunca habían llegado tan lejos las olas, se está comiendo también esa parte de ahí. Pues voy a hacer una foto desde aquí de nuevo y seguimos hablando de este nuevo desarrollo, antes de ponerla. Bueno, pues he hecho unas pocas fotos desde aquí y me voy a una zona ya más playera, que no hay nada edificado como es aquí. Aquí antes había como 40, hasta aquella señora, hasta allí llegaba la arena. Más o menos hasta aquella distancia, quizá un poco más, diría yo que más aún. Y a día de hoy ya no tenemos casi arena por aquí. Se la lleva el mar para otra zona. No se la come, eso está claro. La música está muy alta, me va a costar hablar. Pues tenemos aquí el Big Club de Mamitas y no va a ser fácil. Me estoy yendo más para allá porque si no, no puedo hablar. No puedo hablar nada porque la música que se oye perfectamente, está registrada y me penalizarían. Pero tengo muchas ganas de hablaros y de presentaros ya el nuevo desarrollo. Ahí en Playa Car, una zona excelente, ya ahora os explico todo. Y luego ya os pongo el vídeo. Ya por esta zona me puedo parar, me voy a meter por ahí, por esa zona. Adriana me está acompañando. ¿Te vas a bañar también? Sí, qué bueno. Pues nos vamos a meter por aquí. Habéis visto cómo están las playas, regular, ¿no? Bueno, pues nos vamos a meter a dar un baño. El desarrollo que vamos a presentaros se llama, lo voy a decir de cara a cámara, se llama Bacabá, así como suena. El nombre tiene su porqué, luego en el vídeo creo que lo explicamos. La ubicación del desarrollo es excelente. Está dentro de Playa Car, al lado del Hotel Sandor, que es el último de la zona hotelera, el último pegado más a la zona donde está Caret. Está pegado también al campo de golf. Es una zona muy tranquila, muy buena. Tiene bastantes metros cuadrados. Su desarrollo, la verdad es que son departamentos de 1, 2 y 3 recámaras, pero muy amplios, porque los de una recámara solo son de 60 90 metros cuadrados, imagínate. Y luego ya pasaríamos de 120 para arriba y un poco más con lo de 3 recámaras. Luego me gusta mucho el tema de la edificación, cómo han planteado la edificación de cada, digamos, torrecita, porque son de 2 plantas y la primera, la planta baja. Y me gusta mucho porque tiene mucha energía y mucha buena vibra, en ese sentido de que tiene luz, mucha terraza, mucho árbol fuera, unas amenidades excelentes. Total, que es muy armonioso
y tratan de que haya bastante privacidad. Así que os dejo Bacabá y yo sigo aquí en la playa disfrutándola, y después os pondré de Bacabá, os pondré otro detalle. Venga, saludos. Ahí os dejo con el desarrollo que está en Playa Car. Playa Car lo tenemos para aquella zona, pasado lo que es el muelle de que va los ferries a Cozumel, y dentro de Playa Car, la fase 2, está este desarrollo Bacabá. Venga, ahí va. 9 de mayo, 11:50 de la mañana, llego un poquito tarde. Estamos en Playa Car, al lado del campo de golf, ya lo veis qué bonito. Y nos dirigimos a las oficinas para grabar un desarrollo aquí en Bacalar que se llama, aquí en Playa Car, que se llama Bacalá. Sí, Bacalá, sí, claro. Bacabá, ¿no? De verdad que tengo errores tremendos, voy a parar. Pues aquí estamos en Playa Car. Vamos a grabar un desarrollo que se llama Bacabá. Espero haberlo dicho bien, porque a veces los nombres son las 11:50 de la mañana. Llegamos un poquito tarde, día 9 de mayo. Ya veis lo bonito que es Playa Car, precioso, con mucha vegetación, muy bien mantenido todo. Y aquí, más de uno de los que siguen el canal, muchos me habéis preguntado por un desarrollo para invertir. Tanto puede ser para vivir, porque es excelente lugar para vivir, como inversión para rentar. A mí me encanta, y el desarrollo está cerca del Sandos, que es el último hotel de la zona hotelera de aquí de Playa Car. Vamos a ir a las oficinas, vamos a hablar del desarrollo, seguramente en pantalla en las mismas oficinas, y luego nos vamos a ir a la ubicación. Aquí tenemos a Adriana, a Alex, que espero que nos pueda hacer un vuelo de dron desde la ubicación. Excelente ubicación, me encanta el lugar. Y nada, vamos a ver cómo va todo. Os dejo la intro. Pues aprovecho para poneros el nombre del desarrollo. Bacabá está en la zona de Playa Car. Vamos a hablar de la ubicación de este desarrollo. Aquí tenemos a Dani. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, este desarrollo es impresionante. Yo estoy muy contento de estar aquí hoy grabándolo. Como veis, estamos en la zona de Playa Car. Esta es la zona de costa, lo que es el mar. Esto de aquí es el final de Playa Car, y el principio lo tendríamos por esta parte de acá. Hay 4 entradas en Playa Car, y nosotros estamos aquí muy cerca del campo de golf también, y del Sandos, por ejemplo, del Hotel Sandos. Es esta la ubicación. Este lugar que veis aquí ahora mismo es pura selva. En 3 meses va a empezar. Exactamente. Entonces va a ser todo selva natural. Ya se encuentra la selva ahí, no hay que plantar nada. Son 70.000 metros de terreno, 70.000 metros cuadrados, 7 hectáreas, de las cuales 40.000 metros van a ser áreas verdes. Total, que va a tener más área verde. Exactamente. Este desarrollo impresionante, no, lo que sigue, ya lo estáis viendo. En zona impresionante. La federal la tenemos por aquí, por la parte de arriba. Tenemos 4 fases. Vamos a hablar de la primera fase, no podemos hablar de las otras 3 fases. Que les decimos privadas. Las privadas, ¿no? Las privadas, son 4 privadas. Otra cosa importante, que va bordeando la cancha de golf. Todo lo que bordea es cancha de golf. Mucho verde vamos a tener ahí, Exactamente. mucha tranquilidad. Selva, cancha de golf, es súper tranquilo. Aparte hay mucha distancia entre torre y torre, como que va a tener mucha privacidad la persona. Bueno, el nombre de Bacabá, vamos a ver por qué te pusisteis Bacabá, que es interesantísimo, ¿no? Mira, Bacabá, protege tierra tuya. Eso siempre, bueno, es un nombre muy bonito, es en maya, ¿no? Del maya, exacto. Y como veis, mucho verde. Vamos a seguir Pura viendo. selva. Aquí se puede ver otra vez lo que es es el plano principal de la ubicación. Los que conocen Playa Car estarán contentos de ver este vídeo. Muy bonito. Como veis, el master plan, los metros cuadrados que nos acaba de comentar, los 500 metros de frente, lo que es al final de Playa Car, subdividido en 4 privadas, que tenía razón. Yo dije 4 fases. Y de estas vamos a hablar solamente de la privada 1. Pero explícame un poquito el master plan. Bueno, en este momento lo que salimos a la venta es con la privada 1, que se va a entregar completa, con su régimen ya
Cada privada tiene sus amenidades. Acá tenemos cancha de paddle, cancha de pickle, jacuzzi, una piscina central para todas las torres. Cada torre tiene sus propias amenidades, cada privada. Y cualquier privada puede usar las amenidades de cualquier privada. O sea, el de la 3 puede usar la 4, etc. Este es el acceso principal, que sería frente al Sandos. Ajá. Y acá vamos a tener una entrada de servicio del lado de la carretera. Muy bien. Aquí tenemos el centro de Bacabá. ¿Qué es lo que habría en el centro? El centro de Bacabá va a ser donde van a estar las amenidades, que va a haber gimnasio, va a haber spa, un salón de eventos pequeño, un salón de eventos más grande, lugares para pets, hasta ahora cafetería también va a haber. Cuando te entregan esta primera privada ya estará. Ya las amenidades van a estar listas, exactamente. Bueno. Aparte de las amenidades de la propia privada. Vamos a seguir conociendo el desarrollo porque interesante, no. Mira, a mí me encanta que tenga de una, de dos y de tres recámaras, pero con las medidas que vamos a ver ahora. Es impresionante. Sí. Ahí tenemos el master plan. Vamos a seguir un poquito. Okay. Esta es la entrada principal. Esta es la que entramos para las 4 del lado privadas, de Sandos, o sea, frente a la playa. Ok. Y ahí es la entrada principal con su seguridad, espejos de agua. Y seguimos. Esta es la primera privada. Exacto. Pero no, a ver. Esta es la privada 1, que es lo que estamos ahora vendiendo. Este viene del acceso principal, esto todo asfaltado, y te lleva directo a tu estacionamiento. Los estacionamientos son subterráneos. De los de una recámara son con un cajón de estacionamiento, los de 2 y 3 recámaras con 2 cajones de estacionamiento escriturados y bodega. Los de una recámara, bodega de 4 metros cuadrados, los de 2 y 3 recámaras, la bodega de 8 metros cuadrados, también escriturada. Pues lo veo buenísimo, ya veis la piscina central que tenéis, cuánta vegetación tenemos y una cosa muy importante, la separación que hay entre edificios, porque eso va a tener unas terrazas muy buenas. Hay mucha distancia, mucha privacidad, las torres son de baja densidad, quiere decir que no hay muchos vecinos, son pocos departamentos. Cada torre tiene su ascensor, que va desde el estacionamiento del subsuelo hasta el roof, que también hay amenidades en cada torre, aparte. Cada torre de estas va a tener su piscina y su asador, para la torre completa. O sea que lo que sobra son piscinas, ¿no? No, pues no sobra nunca, pero bueno. No, por supuesto. Yo estoy pensando en el mantenimiento que van a tener que pagar también. El mantenimiento aproximadamente $3. Todavía no lo tenemos, dijimos, un promedio, vamos a tenerlo final, $3 por metro cuadrado. Pero puede variar. Todo esto es lo que nos encontramos en esta privada 1, que es la que estamos hablando el día de hoy. Y aquí en el mapa, que esta información os la vamos a pasar, tenéis los números, ¿no? Estoy mirando exactamente que, bueno, poca cosa más vais a necesitar cuando estáis en un lugar como ese. Sí, aquí tenemos el jacuzzi, aquí tenemos las canchas de paddle y de pickleball, la principal piscina, aparte de las que tiene cada torre. Todos los departamentos garden, los de planta baja, tienen su propia piscina también y piscina grande, un promedio de 8 por 3 metros. No, y antes cuando hemos estado hablando del desarrollo, los garden tienen un jardín muy grande. Exactamente. Casi tan grande como el departamento. Vamos a seguir pasando. Sí. Bueno. Fíjate las vistas. Ahí se ve la piscina, de hecho, de la planta baja. Esta de aquí. Cada uno tiene su propia piscina, exactamente. Igual como estos de acá. Vamos a hablar de este edificio porque aquí se puede ver, vamos a ver. Como veis es un cuadrado, tenemos departamentos en esta esquina, los de en medio que son de una recámara y los de la otra parte. Así que vamos a tener esquinas de terrazas en cada departamento, menos los de una recámara que tienen... Tal cual, todos los de 2 y 3 recámaras son esquina. Sí. Y los de una recámara en el medio. Ok. Son 3 plantas, pero hay algunos torres que tienen 4 niveles, estas son de 3, la mayoría son de 3 niveles. Ok. Entonces, en la parte de abajo tenemos el garden, pero en la parte de esta de aquí, la tercera esos son los penthouse. Los penthouse, exactamente, que ahora los vamos a ver. Y los penthouse también con su piscina. Sí. Ahí tenemos otra vista, ahí se ve bien. Estos son los de una recámara, 2 y 3 recámaras en las esquinas, y el roof con sus amenidades. Vamos a seguir pasando. Sí. Ahí tenemos... Tipología de una recámara, es que es increíble, de verdad. Cuando yo veo departamentos desde 65 metros cuadrados a 94 metros cuadrados, solamente con una recámara, no me lo quiero imaginar, quiero verlo aquí en el plano. Es bonito, pero muy bonito.
aquí donde pone oficina me ha comentado que va a ser el área de El lavado. centro de lavado, correcto. El centro Ya de que lavado. vienen completamente equipados todos los departamentos. Eso de la equipación quiero que lo expliques porque cuando me las está explicando no es una equipación normal la que le estáis entregando. Estamos entregando todo completo, incluye refrigerador, aire acondicionado, sistema fan and coil, con termostato en cada ambiente. Viene incluido dishwasher, centro de lavado, horno, cocina. Bueno, la cocina completa con su Completa, correcto. Los muebles en isla. Los baños también, todos con doble lavabo, hasta en el de una recámara también. Hasta de una recámara doble lavabo. Sí. Y luego con todo. Ahora lo vamos a ver en los renders también. Se va a No ver. le van a poner nada más. Luego en la recámara su closet también. La recámara tiene su propia terraza. Y luego Terraza de ventiladores en las terrazas también. Exacto, hay ventiladores en las Sí, terrazas. hablan de que la oficina no va a ser oficina, ¿no? Sí, sí, es lo que estamos diciendo ahora. Eso es lo que hemos comentado al principio. Ok, vamos a ir al de 2 para que... En la de 2 recámaras, fijaros la medida, de 124 metros cuadrados hasta 225 metros cuadrados. Pero, que eso es importante decirlo, las plantas bajas, aparte de este metraje que tenéis de interior, tenéis este metraje de lo que es el jardín. Imagínate, pues 300 metros o más. Así es, correcto. Pueden llegar a 300 metros y aparte que son súper grandes los departamentos, más el jardín y los jardines vienen con la piscina propia. Como decíamos, piscina grande. Muy bueno. Si hablamos de los penthouse, son con su terraza, con su roof, con una alberca pequeña y su asador. Aquí estamos viendo que las ventanas son antihuracanes, muy buena calidad, también de piso otra a techo. cosa que no lo hemos dicho, en la equipación las cortinas también están También las cortinas están incluidas, que son semi-blockout. Luego 3 zonas de aire acondicionado fan and cool, que yo no sabía qué significaba, me dijiste que pueden mover el aire acondicionado Es menor mantenimiento, más práctico y se está usando mucho ahora, mejor que los mini split, que era lo clásico. Bueno, pues este sería el plano, a ver si lo podemos hacer un poco más pequeño ¿Sí? para que se vea la parte de arriba. Ahí está. Como veis, separación de las dos recámaras, eso le da una mayor privacidad a las personas. Una sala comedor grande, pero con una terraza que luego vamos a hablarlo esto muy bien cuando veamos una foto, porque los ventanales se abren totalmente y esta terraza se convierte en parte de la sala comedor. Y la sala también, la habitación principal, su propia terraza también. Exactamente, esta de acá. Y esta ventanal de piso a techo. Qué bueno. Este baño sería para esa recámara la común, y para la visita, las dos, exacto. Por eso la entrada por afuera, tiene doble entrada. Y si me equivoco, el área de lavado, ¿no? Por ahí. Sí, exactamente, tal cual. Ok. Ahora vamos Excelente, al Y los próximo. metros cuadrados que tiene, muy buenos. Es de 3 recámaras, desde 157 a 261. Y los garden desde 178 a 201 de jardín. Y en los penthouse, 77 metros de roof con asador y alberca pequeña. imagínate. Aquí es prácticamente el mismo dibujo de antes, pero añadiéndole esos metros cuadrados de más que le estamos poniendo para tener la tercera recámara y el baño que haríamos común para los demás. Correcto. Y otra cosa, también las dos recámaras tienen terraza y la tercera es la que tiene el ventanal. Ok, esta tendría terraza, esta de aquí también tendría terraza y la sala comedor que se puede abrir y se convierte la terraza en parte de la sala comedor. Exacto. Precioso. Acordaros que la cocina os la entregan completa, hasta con refrigerador, cosa que me ha sorprendido. Ajá. Aparte, otra cosa que no entregan mucho, que sí entregamos, es dishwasher, lavaplatos, ya instalado, todo en la isla. Es que este vídeo necesita hacerse 2 o 3 veces para dar toda la información que queremos daros. Así es. Y no solamente eso, acordaros, estamos en Playa Car, el mejor residencial de Playa del Carmen. El salón, ya lo veis. Esto es lo que os decía, que se abre por acá y se abre por acá y queda totalmente La abierto. selva, vista envolvente. Fíjate qué vistas. Y acá podemos apreciar los ventiladores en el balcón, las cortinas. Las cortinas las tenemos aquí. Acá tenemos otra Esta es vista. otra vista. Fijaros el suelo, este suelo que estamos viendo aquí, que parece madera, no es madera, ¿no? No, porque es para que sea resistente al agua, a la lluvia y todo, pero es imitación maderas. Es imitación. Acá tenemos los aires que hablábamos del fan and coil, con termostatos. Las cortinas las volvemos a ver. Correcto. Mucha vegetación
que ya está, pues es selva. esa Es zona. selva, o sea que no hay que plantar nada, es así como se ve. Esta es otra vista, ya lo veis, pero esta es la parte cercana al garden, ¿no? Sí, depende de interior o exterior, pero la vista normalmente va a ser selva, salvo que el que elija que con vista a la piscina, digamos. Lo bueno es que este tipo de edificios que estáis construyendo son vistas excepcionales. Exactamente, eso es lo más importante. Uno viene a buscar paz, tranquilidad, selva. No, y estamos muy cerca del mar desde ahí, muy cerca. Exactamente, y la entrada principal está frente, hay que cruzar la calle nada más para llegar al mar. Ok, ahí está la habitación, Este tipo de closet se entrega, las cortinas también. terraza, todo. Lo único que tendrías que poner aquí es la decoración y la cama. Exactamente. Ahí vemos otra de la segunda recámara, que decíamos que tiene ventanal de piso a techo. Este serían los ventanales, porque hay dos aquí en este caso. Bueno, acá La podemos, parte del roof. mira acá que podemos ver los penthouse. ¿eh? Este es el penthouse con su roof y su piscina pequeña, asador todo del penthouse. Y esta sería la piscina de áreas comunes de todo el edificio. Y bien. O sea, aquí, que tú puedes estar en tu penthouse o te puedes ir a la... exactamente, por ejemplo, los de una recámara tienen todas las amenidades aquí también. Ujú. Tienen parte de techo también. Sí, en cada ahí está el sitio tienen asador. algo de sombra. Y en los gardens, fijaros que Cada uno con todo su esto piscina. pertenece a un departamento, imagínate. Grandísimo. Otra vista de otro edificio, la separación entre edificio y edificio que deja pues el área común aquí en medio, por ejemplo. Ahí tenemos el acceso al roof. Son medidas muy amplias los de los departamentos de aquí. Lo que quieren es que esto lo puede comprar una persona para invertir y rentar O para vivir. o para vivir. De las dos formas. Rentar se renta muy bien todo el año porque Playa Acá es una zona muy solicitada. Y para vivir es muy, muy bonito. Y acordaros, estamos en la salida de la preventa, estamos en mejor precio. Así que no estamos diciendo precio el día de hoy porque este vídeo que estoy grabando hoy lo voy a tener que subir a primeros de mes, del mes de junio. Porque ahora mismo estamos adelantados a lo que va a ocurrir. Pero a primeros de junio ya podremos dar los precios. Ok. Esto va a ser, esto es informativo nada más, que lo que va a hacer el Centro Bacaba con sus amenidades. Esta es la parte de amenidades. Salón de del centro. eventos, spa, Por si queréis hacer una cafetería. fiesta de 15 años, por ejemplo. Exactamente. Va a haber uno grande, uno pequeño, va a haber estacionamiento para visita también para esa zona, Ah, para los que vengan a la fiesta. Hasta ahí presentamos Bacaba. Dani, hemos terminado la pantalla, nos vamos a ver la ubicación del desarrollo, ¿te parece? Nos vemos ahí. Y ahí el chavalote que nos va a hacer el vuelo de dron. Perfecto. Venga, nos vamos para allá. Bueno, estamos pasando por aquí. Antes paramos aquí en esta rotonda grabando, cuando veníamos para acá, donde está el tratamiento de aguas. Me dice Dani que el desarrollo va a tener su tratamiento de aguas también. ¿Aquí a la derecha? ¿Aquí a la derecha, Dani? Sí. Acuérdate que yo no sé dónde está la ubicación. Sí me imagino dónde está, porque está en el final de Playa Car, pegado al Sandos. Pero estas calles de Playa Car, tú te las debes de conocer mejor que yo. Fijaros qué vegetación, qué bien está trabajado. 2 carriles por cada parte. La velocidad máxima ya la veis ahí y unos topes para que no te pases. Eso le da tranquilidad. Hay andadores, como veis aquí a la derecha. La verdad que Playa Car es un complejo residencial precioso y bien trabajado. Normalmente cuando he venido con seguidores o con inversionistas aquí se enamoran y dicen yo quiero tener mi casa, quiero tener mi departamento. Si tu presupuesto puede entrar en esto, adelante. Hasta el de una recámara se me hace súper interesante. Vaya medida que tiene. Bueno, pues ya estamos muy cerca. Seguramente vamos a empezar a ver el campo de golf por la izquierda en breve. Y como veis está ya casi completo Playa Car. No hay lugar donde hacer un nuevo residencial. Poquita cosa queda ya. Seguimos paseando. ¿Es esta misma calle donde llegamos? Correcto, ya estamos casi ahí. 400 metros estamos. Qué Es justo bueno. donde está el Sandos. Y está la parada de taxis. Vamos a ir muy cerca del desarrollo, bueno, al ladito. No hay nada ahora mismo, es pura selva, ¿eh?
¿En cuántos meses empieza la...? En 3 meses. En 3 meses ya empieza la construcción. Qué bueno. La pavimentación. Porque ahora que vamos a ver que hay que pavimentar primero. Vamos a recordar para cuándo se va a entregar esta primera privada. 2027, ¿qué mes? Marzo 27. Y se terminará de El construir proyecto las 4. completo aproximadamente en 5 años. 5 Todo años. completo. Ahí tenemos la entrada para el Sandoz. Nosotros tendremos que aparcar por aquí en algún sitio, ¿no? Aquí Esa es la parada de estamos. taxis. Esta parte verde es donde empieza. Acá es donde vamos a empezar a pavimentar. Ves que está la cancha de golf Esta es la cancha de golf. y aquí empieza el terreno. Y del lado de enfrente también tenemos la cancha de golf. A ver dónde puedo parar el carro, que no me digan nada. No te van a decir, pero bueno, vamos a intentar. Hasta que Vamos a vengan parar. por lo menos. Está el chavalote con el dron, mucho árbol por aquí para levantarlo. Todo esto recto hacia adelante sería el desarrollo. La entrada y la pavimentación sería por acá. Eso es el Hotel Sandoz, el campo de golf que lo tenemos ahí y que continúa por acá. Aquí tenemos el campo de golf, que os lo quiero enseñar, y ya veis qué ubicación excelente, no, lo que sigue. Buenísima. Este es el hoyo 14. En principio me parecía que el campo de golf tenía 9 hoyos, pero veo que tiene ya 18, como tiene que ser. Hay un mantenimiento excelente, ¿eh? En toda la zona. ¿Por dónde está el mar aquí al ladito? Yo creo que está por ahí adelante, ¿no? Exacto, correcto. Ese es el Sandoz, Sí. o sea que al frente está el mar. Y es la parte más bonita de todas las playas, ¿eh? Ajá. De Playa Car. Mira No, que la esto playa... es una maravilla, es la mejor ubicación, cerca de la playa, cerca de todos hace los poco resorts. el chaval nos hizo un vuelo de dron desde ahí también, del mar, que está precioso, y se recorrió todo Playa Car andando, que son como 2 kilómetros y pico, Correcto. las playas de aquí, de esta zona, de película. Aparte todos los mejores resorts, all inclusive, están aquí al frente. Aparte Playa Acá es un lugar cerrado con mucha seguridad. Ujú. No dejan entrar a nadie sin permiso. Bueno, no os extrañen que mientras estamos grabando venga por aquí un motorista de la seguridad de Playa Car para llamarnos la atención, porque el coche, donde lo he dejado, no puede quedar. Pero bueno, va a ser 5 minutos o 10 lo del vuelo de dron, y no puedes estar en un lugar ofreciendo un desarrollo sin enseñar cómo va a ser su ubicación. Aquí van a estar la entrada principal y la primera privada va a estar en la Ok. parte del final, ¿no? Al final del otro lado. Acá vamos a pavimentar para tener acceso a la entrada principal. Vamos a tener camino para llegar a las Exacto, y 4. después hacia la entrada principal, exactamente. Pues ya lo sabéis. Ahí os pongo los renders, os pongo el vuelo de dron del chavalote ahora cuando lo aterrice. Vamos a esperar un poquito. Grabar esa parte del campo de golf, creo que por aquí hay un laguito o algo así, aparentemente creo que no. No estoy seguro. Pero me voy a acercar lo que pueda. Bueno, pues aquí tenemos un green. Mira qué bonito, espectacular. Espero que no me llame la atención. Aquí tenemos un búnker. Ya lo veis lo bien trabajado que está precioso el lugar, ¿eh? Y esa zona ahí que creo que es de agua, o ahora mismo está sin agua. Pero está muy bonito. Pues ahí están jugando este hoyito de aquí. Y el carro lo tenemos aquí aparcado justo. Todo esto de acá hasta allá es el frontal de lo que va a ser el desarrollo. Y este es el Hotel Sandoz, uno de los más famosos que tenemos aquí en la zona hotelera, muy bonito, con su parada de taxis ahí. Y bueno, es una pena que este vídeo no lo puedas publicar hasta casi el mes de junio, a finales de mes, pero así son las cosas, porque estamos adelantándonos a la salida. El chaval ya aterrizó el dron, ni lo he visto, no me he enterado. Bueno, pues os dejamos los renders y el vuelo de dron. Espero que os guste y os dé más visión para poder invertir aquí, en uno de los mejores lugares de Playa del Carmen. Venga, hasta ahora. Detenemos este video para disfrutar de un vuelo con el dron de Alex, quien nos muestra el día a día desde las alturas en la Riviera Maya. Únete para informarte sobre cómo se encuentran las playas y el clima, mientras disfrutas del hermoso paisaje que nos ofrece este lugar único. No olvides compartir este video y darle like para que esta información llegue a más personas. Vuela con nosotros y descubre la belleza de la Riviera Maya con este emocionante recorrido.
¿Por qué invertir en una propiedad en la Riviera Maya? Invertir aquí ofrece múltiples ventajas. Ubicaciones privilegiadas cerca del mar o en zonas turísticas. Servicios completos, incluyendo estacionamiento subterráneo, amueblado y equipado, terraza, alberca, lobby con recepción, sala de juntas y área lounge. Alta demanda de alquileres vacacionales, garantizando seguridad y potenciales ingresos superiores a los bancos. Propiedades que combinan rentabilidad con belleza. Opciones de financiamiento o pago de contado si así lo prefieres, ya sea en entrega inmediata o en preventa. Escanea el código QR para hablar con Paco y conocer todas las opciones disponibles con los mismos precios que encontrarás al tratar directamente con la inmobiliaria. Invierte en este paraíso y descubre un mundo de oportunidades con Paco. Bueno, dejamos a Dani, que está ocupado con el teléfono. Estamos aquí otra vez en esta rotonda. Nos vamos a salir de Playa Car, así que espero que os haya gustado. Seguimos grabando un poco por Playa Car, por lo bonito que es. Y acordaros, intento grabar como si estuvierais aquí con nosotros. Pero cualquier pregunta que necesiten, aquí estamos para apoyarles. Mira qué bonita esta parte del campo de golf. Y me voy a salir de Playa Car por la zona hotelera, no por la parte de la Quinta Avenida, que la Quinta Avenida la tenemos aquí también. Este vehículo que tenemos ahí delante creo que es de dar mantenimiento. Del césped, creo. Sí, posiblemente. Bueno, pues aquí despedimos este hermoso desarrollo que tenemos en Playa Car, que va a salir en venta en breve. Hola a todos los amantes del Caribe mexicano. Hoy estamos emocionados de presentarles una oportunidad única de adquirir una propiedad exclusiva en una de las ciudades más hermosas de la región, Playa del Carmen. Muy cerca de la playa. Estas propiedades cuentan con todos los servicios cercanos que necesitas para una vida cómoda y llena de comodidades. Podrás disfrutar de hermosas áreas comunes, una impresionante piscina y una ubicación ideal cerca de los mejores restaurantes, bares y tiendas de la ciudad. En Playa del Carmen, disfrutarás del estilo de vida relajado y divertido que solo el Caribe mexicano puede ofrecer. Nuestras propiedades están ubicadas en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, lo que garantiza la tranquilidad, seguridad y privacidad que estás buscando. No esperes más para hacer realidad tus sueños de tener una propiedad en Playa del Carmen. Comunícate al número de teléfono que aparece en pantalla o escanea el código QR que te llevará directamente con Paco, quien te atenderá con el mejor servicio y resolverá todas tus dudas. No pierdas la oportunidad de adquirir una propiedad única en Playa del Carmen. Comunícate con nosotros hoy mismo. Bueno, pues aquí sigo en Playa Mamitas. Espero que os haya gustado este desarrollo. No dudéis, poneros en contacto. Paso ahí con Dani y podéis hacer, pues eso, elegir la ubicación dentro del desarrollo y el mejor precio. Estamos en el inicio, ya tenéis ahí bastante tiempo para hacer los pagos también, que eso es muy bueno. Bueno, me he movido hasta aquí, hasta esta zona, que no me suelo bañar casi nunca en esta zona. Me baño más cerca para allá o me baño cerca de la entrada de Mamitas. Aquí en esta zona no me suelo meter tanto, pero como está la música del Big Club Mamitas, para que no hubiera problemas de sonido, me he tenido que desplazar para acá. No está fácil el acceso ahora a Mamitas, lo habéis visto, tendría que pasar por allá y si hubiera oleaje fuerte no podrías pasar. Entonces aquí, para acceder a esta playa, lo mejor es venir andando si quieres por la 38. De momento solamente he tocado una piedra estando dentro, la acabo de tocar ahora mientras estaba hablando y eso es bueno. Y nada, pues ahora me estoy acordando de Juan, que está aquí en Cuba, justo a 200 kilómetros de acá, en línea recta. Consolación se llama, de la zona donde me envía el paquirreportaje, en final del río, si no me equivoco. Y con mucho esfuerzo, porque allí en Cuba las personas cuando envían algo por internet les cuesta un dinero, pues se agradece mucho, Juan, por ese detalle, por querer compartir tu paquirreportaje aquí en el canal. Te mando saludos, espero hacer una visita a Cuba y verte allí. Y gracias por intentar grabar así, poco a poco, lento y
y por tus explicaciones. Y si hay algún pack y reportaje más, ahí también lo coloco. De momento nada más que está el de Juan. Venga, los pack y reportajes, joder, ¿cómo estoy? Pack y reporteros, ahí los coloco. Hola, buen día o buenas noches dependiendo de cuando estén viendo el video. Antes que nada agradecerles por formar parte de este canal en este 2023. Y apoyarnos con sus likes y compartiendo nuestro contenido. Y como todos saben, somos una comunidad con una gran variedad de culturas. Por eso nació la idea de Paquireporteros, donde nos pueden compartir con un video vertical su ciudad en donde se encuentran, para conocernos más y conocer más de nuestros suscriptores. Sin más por el momento. Aquí algunos videos de nuestros amigos y amigas que nos hicieron el favor de compartir. Bueno, les estoy enviando un saludo a todos. Estamos aquí en Consolación, provincia de Pinar del Río, Cuba. Les estoy mostrando la iglesia y ahora les voy a mostrar esta es la iglesia principal de aquí, de Consolación, Pinar del Río, Cuba. Y ahora les voy a mostrar el parque aquí de Consolación. Aquí estamos en la parte central del parque, en la glorieta. Vamos a subir por aquí y bajar por la otra parte. Este es el mártir de Cuba, José Martí. Allá en la esquina hay comercio, aquí el gobierno de Consolación, una tienda. Ahora vamos a ir hasta la iglesia de nuevo y vamos a entrar a la iglesia para que vean la iglesia por dentro. Amiga. Bueno, acaban de cerrar la iglesia, así que no vamos a poder entrar. Acaban de cerrar. Les iba a mostrar, pero la compañera tan amable no nos lo permitió. Será otro día. Así que terminaremos aquí el video. Espero que les haya gustado. Saludos a todos. Tus ahorros en el banco no crecen como tú quisieras. Te recomiendo invertir en una propiedad en la Riviera Maya. Tengo las mejores opciones para ti.
Vive o renta en el hermoso Mar Caribe. No dudes en llamar al teléfono que se encuentra en pantalla. O escanea el código QR que te enviará al WhatsApp de Paco, que te asesorará y te dará la mejor opción de acuerdo a lo que necesites. Ya sea una casa, departamento o un estudio. Bueno, pues nada. Llevo 2 días que me trabo a veces con una palabra. Ayer me pasó con la presentación ahí en el departamento de renta. No me salían las palabras a veces. Cosas que pasan cuando grabas así, como si fuera un directo. Y luego encima yo no lo edito, así que muchos fallos salen por ese motivo. Solamente edito pues el cortar, pegar y poca cosa más. Pues un gusto poder grabar a diario qué pasa aquí en la Riviera Maya. Hoy el chavalote ha hecho fiesta de dron. ¿Por qué motivo? Primero, porque es muy tarde ya. Segundo, que de vez en cuando va bien que descanse un poquito. Y tercero, porque en el desarrollo que acabamos de publicar, ese vuelo de dron se hizo cuando grabamos hace 2 semanas más o menos, o 10 días. Entonces es un vuelo de dron, sí, de la zona donde está ubicado el desarrollo, para que veáis la zona como es, las playas de Playa Car, que son preciosas, pero no se ha grabado el día de hoy. Entonces el chavalote está descansando, le he dicho que hoy no importaba, aunque a mí me gusta que haga vuelos a diario, porque estas playas hay que darle un seguimiento, porque cada día es muy diferente de un día de otro. No sé cómo está en la 38, no lo sé, si me voy a ir paseando para allá un poco y luego vuelvo para acá, no lo sé, pero ayer estaba fatal. Cuando nos bañamos luego por la tarde estaba fatal. Aquí yo estoy acompañado de plantitas de sargazo, ya lo veis, pero dentro de lo que es el agua dentro no veo llegada de sargazo, yo no la veo. Y eso es una buena noticia, porque puede ser que durante el día hoy ya termine de traer este sargazo para acá y mañana tengamos el mar en buenas condiciones. Pero hay algo importante que tienen que seguir haciendo: recoger el máximo sargazo diario para que no se pudra ahí en la orilla y no nos manche luego el color del agua. Es lo único que yo veo, y por esta zona es muy difícil quitarlo. No hay, para pasar la excavadora no hay hueco. La excavadora podría pasar de aquí para allá, pero más para allá no podría. Pues yo estoy disfrutando de mi baño. Está el agua caliente, demasiado caliente diría yo. Creo yo que me conviene venir por las mañanas temprano, que ya está un poquito más fresquita, 1 o 2 grados más solo. Porque como hace mucho calor, tú vienes al mar para sentir un poquito de frío. O por lo menos yo vengo para sentir que mi cuerpo agarra un poquito de frío, pero no. Estamos a la misma temperatura, fuera y dentro. Igual, yo creo que la temperatura del agua en este momento estará en 31, 30 grados, así, 32 aproximadamente. Más adentro del mar, más donde hay más profundidad, creo que bajarán 2 grados o 3, pero aquí en la orilla está así. Bueno, pues saludos a todos los que estáis en el canal. Adriana se quedó allí al final, se me quedó sentadita en un trocito de sombra que pilló. Bueno, sombra, como pudo, le está dando algo de sol. Voy a estar un ratito más y ya nos vamos a seguir paseando y arreglarnos para ir al gimnasio, que el gimnasio cada tarde vamos a ir. Intentamos tener ese hábito, no perderlo. Y gracias a todos los que confiáis en el canal, en los vídeos que os publico, que me contactáis para desarrollo, para renta, para lo que sea, o simplemente para hacerme una pregunta. Pues muchas gracias por estar ahí. Y yo intento ser lo más, pues no sé, digamos que intento ser vuestros ojos, porque contar las cosas a mi manera tampoco estaría bien, porque yo puedo tener una opinión y vosotros cuando estéis viendo las cosas tenéis otra muy diferente. Entonces intento ser un poquito imparcial en ese tema. Cuando yo digo que estoy aquí dentro del agua y está un poquito caliente, yo ayer me fijé en una persona que yo estaba saliendo con calor y él estaba saliendo con frío. No lo entendía, pero así ocurre a veces. Entonces cada cuerpo, cada persona es un mundo, en lo que siente y en lo que piensa. Pero bueno. Y luego, otra cosa que os quería comentar, y esto es importante entenderlo. Cuando yo publico las fotos en Facebook, en estas que hago, ya lo hago adrede porque ocurría una cosa hace 2 años. Cuando ya las publicaba daba mi opinión de lo que yo estaba viendo en ese momento. Y otras veces simplemente publicaba, decía el día y ya está.
¿Y sabéis qué comentarios me hacían a veces? Por ejemplo, yo ayer hice 2 veces fotos ahí en la playa de la 38, ¿no? Hice una a las 11 de la mañana, o 2 grabaciones también, y hice otra a la 1:30 de la tarde. Unas 2 horas de diferencia, 2 horas y media. Si yo publico la foto de las 11 de la mañana en la playa de la 38 y luego no pongo la hora, el que venga dentro de 2 horas dirá, eso es mentira, yo estoy en la playa de la 38 y así no está mal, está mucho peor. Y es verdad, tienes razón, está peor, pero mentira no es. Tú has ido cuando está peor. Yo he ido cuando estaba mejor. Es la única diferencia, pero te llaman mentiroso y eso te rompe, te hace sentir raro. ¿Por qué me tiene que decir mentiroso? Otras veces me decían, Paco, esas fotos son mentiras, no son de ahora, tú las estás publicando de otra fecha, estás poniendo que es de hoy. Yo publico día a día lo que hay. Entonces, si pues otra cosa parecida, ¿no? Seguramente vería el mar diferente a como yo lo pongo, y por ese motivo ya no comento nada, solamente pongo la playa, la fecha y la hora, y especifico la hora, porque si no ocurriría eso, pero mucha gente no lo entiende. Y luego otras veces publicas como hoy, bueno, hoy el mar está más o menos bien, pero hace 3 días estaba esto de color marrón oscuro, o marrón clarito, tirando café. Entonces una persona que ve esas fotos dirá, madre mía, yo voy a ir en una semana allí y cómo me voy a encontrar el mar con ese color tan feo, ¿no? No hagáis caso simplemente a las fotos y a eso, sino ir mirando el día a día y entenderlo. Porque ya habéis visto que el mar es una sorpresa continua. A mí me sorprende y vivo aquí, imagínate cómo debe sorprender a la persona que no vive aquí. Pues se piensa que esto debe estar tan bien o tan mal como se ve en ese momento. Por ejemplo, ahora mismo tenemos Playa de Mamitas que da pena. Los que han estado aquí hace un mes lo están viendo desde su casa y están sorprendidos, no, lo que sigue, no se lo creen. Y yo tampoco, que vivo aquí. Así que estas cosas pues no tienen mucha explicación. Yo simplemente intento ser la cámara viviente, tú observas y miras y decides si es verdad o no es verdad. Yo te digo la hora que es, por eso siempre empiezo hablando de la hora que es cuando grabo un vídeo. Por ejemplo, ahora cuando hemos entrado son las 5 de la tarde, pues las 5 de la tarde, no son las 11 de la mañana, ni la 1, ni las 7 de la tarde. Y eso te tiene que ayudar a entenderlo, porque aquí los que han venido esta mañana se habrán encontrado la playa de manera diferente a como está ahora por la tarde. El color del agua es diferente porque la posición del sol es diferente. Fijaros dónde está el sol ahora. El sol está en aquella parte que se va a esconder y por la mañana aparece por allá y a las 11, 12 ya está por aquí y a las 12, a la 1 está aquí arriba. Y entonces el agua se ve diferente también. El color del agua es muy diferente. Pero bueno, son cosas que quería explicar. Es que hay cosas que, de verdad, yo hay personas que les gusta cuando comentan algo. Por ejemplo, hay un detallito, el que sea, que es negativo, y tienes 10 que son muy buenos para tus vacaciones, y se están fijando en el detalle negativo y no miran cuántas cosas pueden hacer buenas. No lo entiendo. Porque mira que tenemos cosas buenas aquí en la ribera. Si yo ahora mismo veo esto aquí, estoy disfrutando mi baño y hablando con vosotros, fijaros ahora cómo está a mi alrededor. Ya desapareció todo ese sargazo que tenía tan molesto, por decir algo. Aquí ya no lo tengo a mi alrededor. Yo me quedo en el mismo sitio. El sargazo se va yendo. Pues aquí tenéis Cozumel, que está impresionante, con unos arrecifes bonitos, el color del agua precioso, cristalino, transparente. En Islas Mujeres pasa igual. En playas de Cancún están preciosas, no, lo que sigue, algunas, y otras estarán regular porque son mar abierto, y también pasa algo parecido aquí y también entra sargazo, ¿no? Pero tenéis muchas cosas para hacer. Para mí es una sorpresa como esté Tulum, como esté Pujá, como esté Akumal, no lo sé. Pero también podéis hacer cenotes, podéis hacer ruinas mayas, podéis hacer los parques de Xcaret, de Flor, de Serjar. Hay muchas cosas para hacer. Salir de excursión por allí, irte a Chichén Itzá y rentarte un carro y irte por ahí, por esas zonas que hay cenotes impresionantes. Irte a Isla de Holbox también, irte a Bacalar, que es precioso. Yo qué sé, tenemos tantas cosas aquí que mi día a día es en Playa del Carmen prácticamente, y de vez en cuando salgo a esos sitios. Pero si yo en Playa del Carmen ya soy feliz de estar así como estoy, imagínate cuando voy a esos sitios a conocerlos otra vez, y ya he ido otras veces. Pues siempre me sorprende para bien. Ahora me quedé con la boca abierta en Puerto Morelos con la salida en tour, ese tour que hicimos de snorkel en la barquita. Me impresionó mucho pues
la poca profundidad, el arrecife y la claridad del agua. Y lo bien pagado que estaba también, porque no abusaban y podía disfrutarlo. Pues nada, yo ya me salgo, que Adriana la tengo por ahí aburrida. Me estoy fijando en aquel que tiene la tabla, está con una especie de cometa ahí en la mano, porque la cometa esa está suelta, la va agarrando con la mano y con eso se desplaza. Y la simple brisa que hace, pues que no es tan fuerte el día de hoy, le lleva. Bueno, voy a hacer una foto desde aquí arriba, desde el agua, perdona, y las publicaré también dentro del agua. Bueno, a veces digo las cosas un poquito mal, porque las publicaré estando dentro del agua, no. Se dice, publicaré las fotos que hago dentro del agua, luego en el Facebook. Pero bueno, ya me entendéis. Ya sé que hay por ahí algunas personas que me corrigen: Paco, no hables así porque no está bien hablado, y tiene toda la razón. Pero a veces tenemos vicios al hablar. Yo tengo muchos, la verdad. Bueno, pues ya estoy saliendo. Voy a hacer unas fotos también cerca de la orilla, dentro del agua, porque se ve mejor que fuera. Y me voy a retirar, a ver si pasé un poquito por aquí secándome, se lo voy a decir a Adriana. Bueno, pues ahí me está bañando, justo ahí enfrente. Me voy en el sentido como si fuera para la playa de la 38, vamos a pasear por aquí un poquito. Ya veis que el sargazo sigue estando ahí en la orilla y dentro del agua también flotando aquí, justo cuando entras. Habrá zonas que estará mejor, habrá zonas que estará un poquito peor, pero bueno, mientras se mantenga el color del agua así, todo está bien. La gente aquí se pone donde puede, se busca su hueco. Esta sombra también va muy bien. Y la zona de la 38 es la que más arena tiene. Pues yo ya me quedo aquí prácticamente. Voy a hacer una foto aquí delante y ya. Pues esta es la posición de la última foto. Pues me voy por mamita, porque dejé el coche aparcado por allí, si no me iba por la 38. Me iría más para la 38, pero se me ha hecho un poquito corto el tiempo. Bueno, pues si veis vídeos por ahí, poneros, por ejemplo, en estas fechas, poneros vídeos como tengo de varios años, pues de final de mayo del año pasado, de final de mayo del año anterior y así. Y veréis la diferencia que hay de ver la arena de una manera o verla de otra. Por ejemplo, también veréis la diferencia que hay entre la llegada del sargazo de ahora y la llegada del sargazo de algún otro año. Esas comparativas también os puede hacer un poquito, pues pensar un poquito, ¿no? Y aún así no es muy real, porque el tiempo no siempre es igual. Este año está siendo muy seco aquí. No es normal eso. Ahí hay un dron, están volándolo ahora. Y otros años es muy lluvioso. Y las corrientes también cambian dependiendo. A nivel mundial como esté el clima. Este año también ha pasado cosas muy raras con el tema del sol, porque hay unas explosiones dentro de lo que es el sol muy raras, que no son normales, y también puede afectar a las corrientes. Bueno, voy a parar por la música. Allá hay una barrera antisargazo, Adriana, pero no sé si funciona muy bien. Se ven perfectamente las barreras, ¿eh? Y ahí se oye detrás la música. Bueno, pues todo esto tendrán que arreglarlo de alguna manera, porque aquí los pies nos van a doler. Esto que se cayó de aquí del Beach Club, alguna solución tendrán que buscarle. Yo grabo ahora cómo se van dando por aquí, para que hagáis una idea.
Pues ahora tendrán que tener cuidado de que no llegue más para adelante, para que no se caiga, por ejemplo, aquella zona. Tienen que tener cuidado. Pues quién diría que estamos al lado de la salida de Playa Mamitas, que sigue siendo mi oficina, aunque no esté muy bien ahora. Bueno, pues esta es la vista que tenemos antes de salir. Aquí tenemos la salida. Voy a hacer una foto de esa parte, porque esa parte ya habéis visto que se ha hecho una isla de sargazo ahí. Bueno, pues nos vamos de aquí. Ya se está metiendo dentro de lo que es la calle. Pues aquí me quité la arenita y ya están practicando canciones los de la banda. Ahí están cantándolas, practicando un poquito. Y bueno, pues nos vamos para el auto. Bueno, pues ya estamos aquí delante del gym. Adriana ya entró. El chaval está antes que nosotros. Se vino hace un rato. Son las 6 menos 8 minutos de la tarde. Ya duchadito, arreglado. Quitada la sal y la arena. Pagado el aparcamiento del coche, porque hoy sí que va bien en internet, hoy va fabuloso, enseguida la primera, pum, ya pude pagar. Bueno, pues por aquí estamos de nuevo. Hoy me voy a ir para aquí, para la derecha, como si fuera para Constituyentes. Vamos a dar un paseo de 7 o 10 minutos. Ya la habéis escuchado, le ofrece 2 canciones por 500 pesos. Así os hacéis una idea de lo que pueden costar. Y 2 canciones 500 pesos viene a ser 26 euros, ponle 27 dólares más o menos. Pero cuando quieres tener un detalle con la familia o con tu pareja, pues está bien. Voy a parar un poquito por la música. Bueno. Pues seguimos paseando. Espero que os guste estos paseos por aquí por la Quinta y lo que observéis os guste, os haga sentir familiar, que estéis por aquí paseando. A veces muevo la cámara derecha e izquierda porque es la única forma que podéis observar en los dos sentidos, pero a veces también puedo marear un poco. Muy buena foto, ¿no? Muy buen recuerdo. Hay una persona tímida detrás que no le gustaba nada que yo fuera grabando con la cámara. Lo que le vamos a hacer. Voy a parar otra vez. Estoy oliendo muy fuerte a comida. Menos mal que no tengo hambre. Ahora diría yo que tengo más sed que otra cosa. Pero ahí llevo una botella de 1,5 litros en la mochila. Ahora cuando suba al gym me la acabo seguramente. Bueno, pues voy a llegar aquí a lo que es la Quinta Alegría y me voy a dar la vuelta. Pues hasta aquí hemos llegado. Hasta esas palabras que también las podrían poner en castellano, ¿no? O en español. Bueno, pues me di la vuelta y ahora sí, ahora voy a correr un poquito más, voy a andar más rápido.
Es como si estuviera preparando el cuerpo para luego hacer ejercicio. Estamos durmiendo bastante mejor, tanto el chavalote como nosotros, por el motivo del aire acondicionado ese que pusimos portátil en cada habitación. Qué bueno que sea así, porque llegaba un momento que no sabías qué hacer. Yo a veces me levantaba por la noche, me daba duchas de agua, se supone que fría, pero que no salía ni fría de noche, para bajar la temperatura, y los ventiladores ya no echaban aire, pues no, el aire se sentía igual, caliente, y ahora no, ahora ya estamos bastante más a gusto. Bueno, la música que se oye. Y por aquí también hay música, pero yo casi no la oigo. Y si no se reconoce bien, pues es raro que te pase nada. Me voy a parar. Bueno, pues aquí pasando otra vez al lado de McCarthy. Saluditos a esas personas que saben que son de Canadá y que les tengo cariño. Que aunque no están aquí, me los imagino que están. Y que esperemos que en octubre, máximo noviembre, estén aquí de vuelta. Y yo ya estoy llegando al gym, lo tengo ahí, en la esquina. Ya os debéis de conocer muy bien esta zona de la Quinta, de cada día que paseo por esta zona. Pero por más que paseo, siempre te sientes bien. Y ahí están cantando. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Pues me voy para adentro. Ya agarré la mochila. Y ahora el aire acondicionado me va a sentar de maravilla. Justo van a empezar ahora. Adriana, tenemos aquí al final. Saluditos. Por las 7:10 de la tarde. Ya aquí pasando por la Quinta, saliendo del gimnasio. Ya terminando otro día. Me voy al Centro Maya, no sé si grabaré algo allí. Vamos a hacer compras. Y el chavalote sigue en el gimnasio. Llegó antes que nosotros y ahí sigue. Está bien de cintura, ¿eh? ¿Cómo se llama la mujer esa? El que está con la máscara, ¿cómo se llama, Adriana? No se llama mujer, es Shred. Ah, bueno, el sweat, ¿cómo se llama? Shred. Eso. Y la máscara. Pues el atardecer lo tenemos ahí delante, bonito, ¿no? Lo que sigue. Ya está el sol a punto de ocultarse. Y aquí el Tom Tower, que sigue su marcha y con ganas ya de que lo acaben. Pues así se ve el sol, Adriana. Grábamelo mientras yo estoy entrando aquí. Bueno, pues aquí estamos en la Federal, camino del Centro Maya. Por aquí creo que se ve bastante bien otra vez. Pero bueno. Bastante gente hay, ¿eh? Y eso se nota que es viernes. Me ha costado encontrar un carro y todo. Bueno, aquí tienen pocos carros siempre, no sé el motivo, no tengo ni idea. Pero bueno, ahí buscando por el aparcamiento porque aquí dentro no suelen tener. Otras veces que vengo no hay casi gente y ahora sí que se nota bastante. La verdad que las frutas están muy caras. Mira, lo único es la piña, que más o menos se defiende. Pero bueno, y los plátanos no se pueden ni comprar. Si queréis ver qué plátanos, fijaros, no están nada buenos. Ya les he dicho que por qué motivo ponen estos plátanos a la venta. Estos plátanos no se puede vender, están horribles. Pero bueno,
Pues naranja, toronja y limones, es lo único que he comprado de fruta aquí. Me voy para la zona de la carne. Esto es por las elecciones. A partir del sábado 1 de junio comienza la ley seca, les sugerimos anticipar sus compras. Bueno, para mí es una tremenda tontería porque el que quiere beber lo tiene en casa, con tiempo, no se caduca. Sí, ya se hizo de noche totalmente, ya nos vamos de aquí del Centro Maya y para casita. Mañana será otro día. Espero que el día de hoy le haya gustado, sobre todo ese desarrollo. Está aquí enfrente en Playa Car.